3, 2, 1. Bienvenidos chicos de cuarto de secundaria a su curso de relacionamiento verbal, habilidad verbal o actitud verbal, como lo quieras llamar tú. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la referencia. Ahí está el capitán y dice, entendí la referencia. A ver, ¿qué es la referencia y para qué nos sirve en este momento? Bueno, referencia es el uso de unas palabras, o el uso de varias palabras, o el uso de un conjunto de textos, o un párrafo, para referirnos a otro párrafo, o otras palabras para referirnos a otras palabras, ¿no? Es como usar motes para otras personas, o variantes. En este caso, ¿y por qué nos sirve? Por supuesto nos sirve para un buen desarrollo de escritura, para ordenar ideas al hablar, para no reiterar al hablar. Y en este momento nos llama a una circunstancia muy vital con el tema del coronavirus, porque hay que empezar a transmitir información adecuadamente, ¿no? En este tiempo de pánico, trabajar muy bien el texto, un texto corto o largo, sin reiterar, va a ser muy vital para lo que está viviéndose, para lo que las informaciones que se están dando. Entonces es importante que tú manejes el tema de las referencias. Así que bienvenidos a la clase del día de hoy. La referencia para cuarto de secundaria con su profesor Jorge Ureta Sandoval. Ok, en primer lugar, un texto es comparable con un edificio, ¿no? Que tiene varios pisos. Consiste solo de letras y palabras ordenadas una junto a otra, sino que estas cumplen la función de armar unidades de información de niveles mayores que se expresan en frases, oraciones o enunciados. Por supuesto, una palabra más una palabra, más otra palabra, más otra palabra, va a formar oraciones. Pero estas oraciones se van a volver frases, y esas frases pueden volver enunciados. Y ese conjunto de frases o oraciones o enunciados van a volverse en párrafos. Y esos párrafos pueden tener ideas secundarias. Esas ideas secundarias a unirse pueden apoyar a una idea principal o una idea primaria, como se le dice, ¿no? Entonces se consigue que un texto con coherencia, que lo hemos visto en otro momento, que es la coherencia, en todos los niveles, cuando logramos estructurar el contenido informativo clara y ordenadamente. Para lograr esto es necesario presentar las ideas ordenadas y jerarquizadas, temáticamente, por supuesto, ¿no? Causas, consecuencias, conclusión, con términos que expresen las relaciones lógicas que existen entre ellas. O sea, hay unos términos que vamos a usar para vincularlos. Por eso es importante las referencias, ¿no? Términos referenciales, por supuesto, que no dejen duda de su referente, o sea, de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando, o de quien estamos mencionando, o a quién nos referimos, ¿no? Ok, ¿qué es una referencia o diéxis? También se le conoce como diéxis, ¿ya? Deixis o referencias es uno de los rasgos de la coherencia textual, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de coherencia, por supuesto estamos hablando también de las referencias, ¿no? O sea, las referencias es importante para encontrar una coherencia en un texto. Referir es una noción que señala el hecho de que un elemento señala a otro, ¿ok? Que está mencionando ese elemento a otro elemento. Entonces, elemento B menciona elemento A, ¿no? O elemento B puede mencionar elemento A, B y C. Si estamos hablando de un conjunto, ¿no? De numeración. Es un texto o una parte señalan a otras. Por eso hemos dicho, ¿no? A puede mencionar a B, C, D. O B, C, D puede ser mencionado por A. Algunas palabras de una oración aluden a una palabra o un conjunto de palabras, ¿no? Ejemplo, miren. Juanacho Villena asegura que Pedro es culpable. Él, ¿quién es él? ¿A quién estamos refiriéndonos con el pronombre él? A Juanacho Villena, por supuesto, ¿no? Niega categóricamente la acusación, porque ella, ahora sí, la acusación, ¿no? Lo que está negando categóricamente, vamos a reemplazarla, vamos a hacer una referencia con el término ella, ¿no? Porque ella, ¿quién es ella? La acusación, por supuesto, se funda en resentimientos y chismes, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el referente es un conjunto de palabras, o una palabra que se refiere a otras palabras, como vemos en el ejemplo. A ver, veamos. Tipos de referencias hay varias, ¿no? Vamos a tratar 3 a 4 principales el día de hoy, que nos va a centrar netamente para los que es el examen de admisión y por supuesto para el uso diario, ¿no? Primero está la famosa anáfora, ¿ok? Escucha lo que es la anáfora, ¿ya? Es un tipo de referencia que se manifiesta cuando ciertas palabras, pueden ser pronombres, adverbios o verbos, asumen el significado de otras palabras, ¿ok? Que se han dicho anteriormente. O sea, se ha mencionado una cantidad de palabras y después va a venir un pronombre, un adverbio o un verbo
que reemplace o se refiera a ese conjunto de palabras. Veamos el ejemplo. Aunque es roja y tiene una textura similar a la de res, la carne de avestruz posee características únicas en el mundo. Ella queda muy bien parada en relación con otras carnes comerciales. Mira, ejemplo, ¿cómo te das cuenta de qué se refiere en este caso? Ella, el pronombre, tú dices, ¿quién queda bien parada en relación a otras carnes comerciales? Ella. ¿Quién es ella? La otra respuesta, si tú no usarías el pronombre, sería la carne de avestruz, ¿sí o no? Entonces, si te das cuenta, la carne de avestruz va a ser reemplazada o va a ser referida con una sola palabra posterior, que es ella. Entonces, acá se da una anáfora. Se da una anáfora. La elipsis es el tema de supresión, ¿no? Suprimir algo, ¿ok? Dice, es un referente que nos faculta sobreentender en un lugar de determinado discurso. O sea, quiere decir que hay un texto que no se ha puesto, que no se ha escrito, pero que se sobreentiende, porque ya está, sería reiterado si lo pongo. ¿Ok? Entonces, supresión. Y a veces aparecen las comas para ayudarnos, o los puntos, o los dos puntos, o netamente hay una hilación por el tema de conectores. Veamos. En los albores de la evolución humana, el olfato jugaba un papel fundamental. Con el avance de la civilización, fue relegado por otros sentidos que tomaron mayor predominancia. Aristóteles ya observó que estaba mucho más desarrollado en animales que el ser humano. A ver, veamos. Dice, vamos al verbo, mira. Con el avance de la civilización fue relegado. ¿Qué fue relegado? ¿Qué cosa fue relegado? El olfato. Si te das cuenta, hay una supresión. La palabra fue, no es elixir, sino que entre fue y relegado hay una elixir. Fue relegado el olfato, ¿no? Podrías decir eso, pero si tú lo pones en una redundancia. Y ahora Aristóteles dice, ya observó que estaba mucho más desarrollado. ¿Qué estaba mucho más desarrollado? El olfato. Aristóteles observó que el olfato estaba mucho más desarrollado. ¿Te das cuenta? Encaja bien lo que se ha mencionado antes. Entonces, como ya se suprimió, se sobreentiende de qué estamos hablando, no se escribe o no se pone para evitar redundancia. Entonces ahí se da una elixir. Se puede eliminar, como digo, un conjunto de palabras o una palabra también. El verbo también puede ser reiterativo también, bueno. Jaime comió de 6 a 4, coma, María de 8 a 10. María, ¿qué cosa hizo? También comió. Entonces, si te das cuenta, la elixir está suprimiendo al verbo y va a suprimir palabras también. Entonces, tienes que darte cuenta de eso y siempre preguntar a la acción, y la acción te va a responder qué es lo que está suprimido o qué está que se reitera. Y tenemos la famosa catáfora. Bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Anáfora hemos visto, catáfora. Bueno, catáfora debe ser al revés, ¿no? Siempre hay una alegoría en las palabras. Entonces, sí, es una cosa al revés, por supuesto. Consiste en la anticipación. O sea, vamos a mencionar una palabra que después se va a detallar. ¿Ok? Miren, o un conjunto de palabras, por supuesto, acuérdate. La acción nociva de los rayos ultravioletas pueden producir las siguientes reacciones locales. Reacciones locales, si te das cuenta, si quedara ahí, quedaría inconcluso, ¿no? Y como es inconcluso, se ha adelantado a algo de qué, a la catáfora. La catáfora va a indicar que las reacciones locales tienen que ser desarrolladas. ¿Y cuáles son las reacciones locales? Lupus, eritemas, trastornos degenerativos permanentes y diversas tumoraciones. Si te das cuenta, hay una catáfora. Ahora, si este texto lo quieres convertir en anáfora, es al revés, por supuesto. Las acciones nocivas de los rayos ultravioletas pueden ser lupus, eritemas, trastornos degenerativos permanentes y diversas tumoraciones, punto y coma, son sus reacciones locales. Y si te das cuenta, se da al revés y ahí se daría una anáfora. Ok, ahora veamos los elementos referentes, ¿no? O sea, ¿qué tipo de elementos más se usan? Bueno, dentro de los elementos tenemos los pronombres personales, posesivos, demostrativos, ¿no? Acuérdate de los posesivos, ¿no? Me, tú, los personales, los famosos personales, los demostrativos, ¿no? Ese, aquel, aquello, entre otros, ¿no? Y tenemos los adverbios y algunas frases, ¿no? ¿Por qué elementos referentes? Porque esos elementos aparecen ahí para reemplazar o para ayudar a que tú localices lo que se ha eliminado o lo que está de manera de catáfora o lo que está de manera de anáfora. Y acuérdate, por supuesto, de los adverbios. Acuérdate de esta tablita. Hay adverbios y locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son reemplazantes de los adverbios. Los adverbios siempre son una palabra y las locuciones adverbiales, lo mismo dice locución, conjunto de palabras, ¿no? Ponte clase. Tenemos de lugar, de tiempo, modo y cantidad. De lugar tenemos aquí, allí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima. ¿Ok? Voy a decir, cayó encima de Juan. 2 puntos. Ella se quejaba de que el codo, ¿no? De que el codo la afectó.
Si te das cuenta, ahí sería un desarrollo de catáfora, ¿no? Porque está enunciando, está explicando qué efecto ha sido cuando ha caído encima, ¿no? El término encima, si te das cuenta, es adverbio, el lugar donde, ¿no? Entonces vas trabajando así, tiempo, tal, antes, después, pronto, tarde, y toda esa lista, ¿no? Modo, bien, mal, regular, despacio. Trabajó regular, ¿no? 2 puntos. ¿Cómo puedes desarrollar la explicación de regular? Hizo sus horas normales, entonces eso es regular, ¿no? Hizo sus horas normales de trabajo de manera regular. Cantidad, poco, mucho, ¿no? Mucho. Sobrepasó el número límite. Muy bien. Puedes poner, ¿no? Juan sobrepasó el tiempo, el número límite. Y después buscas una anáfora y puedes poner, ¿no? Sin duda trabajó mucho. Porque el mucho está reemplazando, haciendo la referencia de lo que hizo, del número de cantidad límite, ¿no? Si te das cuenta, para eso sirven los adverbios, para la anáfora y para la catáfora. Y por supuesto están las locuciones adverbiales, que es lo mismo, ¿no? Pero en un conjunto de 2 palabras o 3 palabras, ¿no? De tanto en tanto, que pueden ser 4 palabras, y que están reemplazando un tema de tiempo, ¿no? Y bueno, esta parte, como ya saben, vamos a verificar el aprendizaje, ¿no? Con el Capitán América, y que ahí está. Bueno, 1. No te la peles. Si sigues así te va a doler, pues esa costra no se ha secado aún. A ver, no te la peles. ¿No te vas a pelar qué? Si sigues así te va a doler, pues esa costra no se ha secado aún. No te la peles. ¿No te peles qué? A ver, la oración referencial a la costra, por supuesto, aunque no se ha secado, y en la primera parte se reemplaza con el pronombre la, ¿no? Por ello la clave es la B, expresión de sinonimia. Muy bien. Ok, veamos. Reemplaza las palabras resaltadas con un referente adecuado. Despertar expectativas irreales en una estrategia que puede producir inicialmente ventas adicionales, pero esos clientes ni volverán a comprar ni recomendarán esa empresa a nadie. Miren, veamos. Ni volverán a comprar ni recomendarán a una empresa a nadie, pero esos clientes. Entonces, si te das cuenta, ahí lo que te piden es que trabajes con este término, esos clientes. ¿Cómo lo vas a poder reemplazar? ¿De qué manera puedes decir otras palabras, esos clientes? ¿No? Si vas a usar pronombres, si vas a usar una alegoría, ya ves tú y lo haces en el cuaderno. A ver, la 3. Igual, la literatura escrita por mujeres es más tierna que la de hombres, al haber escrito los hombres, y bien mucho antes que las mujeres escribieran nada. Ahí vas a trabajar el tema de resaltar el término mujeres y el término hombres. Vas a ver cómo lo puedes reemplazar. Vamos a ver cómo puedes trabajar. Si trabajas con una sola palabra o con un conjunto de palabras. En la 4, la organización de la educación romana comienza con la enseñanza elemental. La educación es siempre un asunto privado. Si te das cuenta, está hablando de educación, ¿no? Y los maestros elementales en Grecia, gramaticales, y todo en ejemplificaciones. Pero si te das cuenta, el término que tienes que trabajar es la educación, ¿no? La organización de la educación, educación. Entonces hay una redundancia. Lo que está que te pide que hagas una anáfora o una catáfora, pero eliminando esa palabra o reemplazándola, ¿no? Puedes también hacer una elipsis ahí. Y bueno, para cuarto en RV, hoy vamos a inaugurar esta partecita que es Todos contra el Coronavirus, el proyecto escolar. Y en este caso, para RV vas a escribir una frase motivadora, ¿ok? Una frase motivadora sobre una hoja, ¿no? Pero vas a usar referentes. ¿Cuántas palabras es esa frase? De 7 como mínimo y 21 como máximo, ¿ok? ¿Cómo la vas a compartir? Me vas a mandar una foto. Cuando me mandes el Word, ahí vas a mandar también, por supuesto, la foto del proyecto, del trabajo que estoy dejando ahorita, y si puedes, lo compartes en tus redes sociales, o si no, lo pegas tu frase motivadora en alguna parte de tu casa para que lo lean otros. Y bueno, el trabajo para el día domingo, por supuesto, es el archivo con 3 pre-2 práctica 6. Esperemos que estén en casa, entiendan la referencia cuando dicen que todos y todos deben quedarse en casa. Todos te incluye a ti, incluye a tu mamá, incluye a tu papá, incluye a tu familia. Y es lo que se quiere, ¿no? Entiendan, por favor, la referencia que cada día está apareciendo por televisión, el presidente lo dice, y es todos sanos, todos salvados. Por favor, se refiere a cada uno de los integrantes de ustedes y a cada uno de los peruanos. Quédense en casa, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.